Muy buenas noches a todas, qué rico volvernos a ver y a todos, si hay hombres por ahí también son muy bienvenidos, qué rico volvernos a conectar, qué privilegio poder volver a estar juntas. Estoy disfrutando ya los últimos tiempos con Steffi, pronto vuelve a la universidad, gracias a Dios. Antes esto era normal y ahora de verdad que uno aprecia que, que puedan volver a sus actividades nuestros hijos. Oramos porque se puedan abrir las escuelas, porque definitivamente les hacen falta a ellos y nos hacen falta a nosotras como mamitas, esos espacios. El Señor todo lo ha hecho perfecto definitivamente, y cuando ese orden es alterado, obviamente implica muchos cambios, y también implica dolor, implica un esfuerzo extra. Así que definitivamente cómo nos ha servido este tiempo para apreciar lo que tal vez antes todo lo veíamos como normal. Damos muchas gracias a Dios por eso. Así que vamos a disfrutar este tiempo. Voy a disfrutar a mi hija 1 mes y 2 semanitas que le quedan, porque vuelve a su universidad el 11 de agosto. Y para mí es un privilegio poder hacer esto con ella. Fuera de que es mi hija, es mi amiga, mi consejera, mi paño de lágrimas. Y cómo necesitamos eso en la vida, sobre todo nosotras las mujeres que pasamos por momentos hormonales bien fuertes, y a veces somos tan incomprendidas, y si algo nos hace bien es la amistad. Qué rico poder reunirnos, volver a ver a los amigos, bienvenidos, qué rico verlos. Qué rico, gloria al Señor por este tiempo que también nos permitió abrir las casas y reunirnos de otra manera. A veces en las iglesias simplemente vamos, entramos, escuchamos un servicio y nos vamos. Y quiero decirles que el retorno a la iglesia no es fácil. Ahora en las iglesias va a ser mucho más difícil hacer esa parte social de quedarnos el café, porque no se puede. Literalmente tenemos que cuidarnos, tenemos que ser de bendición para otros, y entonces eso no se va a poder tener. Pero qué rico que yo creo que sí vamos a poder volver a tener el servicio, tal vez no a la misma hora de siempre, pero nos vamos a ajustar y eso vale la pena. Todo ayuda para bien para los que amamos al Señor y los que somos amados por el Señor. Así que no vamos a desesperarnos, sino, como dice la palabra de Dios, que cada día tiene su propio afán. Vivamos cada día. Hoy gocémonos que estamos en esta casa, que es una bendición. Que este rinconcito lo preparó Dios, no lo preparó un hombre, aunque doy las gracias por las manos que el Señor dispuso para arreglarlo, pero sé que este rincón es un rincón hecho por el Señor. Hoy vamos a tratar un tema que no es fácil porque la mayoría de predicaciones y la mayoría de mensajes siempre apuntan a ver cómo le resolvemos la vida a la gente. ¿Cómo le damos un mensaje de esperanza donde la gente sea cautivada y diga, sí, no más dolor, no más sufrimiento, viva Walt Disney, vivan las princesas? No, ese no es el verdadero evangelio. El evangelio tiene un gran contenido de dolor, porque el evangelio es gracia. ¿Cuál gracia? La de haber sido redimidos. Y gracia significa gratis, pero gratis no significa que el precio fue barato. Porque el precio de nuestra redención y de nuestra salvación costó toda la sangre de Cristo. Y esa sangre no es barata. Es la sangre de Dios mismo. Dice la palabra que Dios se humilló a sí mismo haciéndose hombre para poder pagar el precio de mi pecado. Entonces, cuando vamos a dar un mensaje y tratamos de ser solucionadores de la vida temporal, estamos menospreciando el valor y la profundidad del mensaje del evangelio. Porque sí, Señor, el evangelio son buenas nuevas, porque son buenas y son nuevas. Así el evangelio haya sido escrito hace más de 2000 años, haya sido escrito en una parte de la historia muy lejana, son nuevas en ese tiempo y son nuevas ahora. ¿Por qué? Porque esas nuevas
es lo que hace que todo lo viejo en ti, todo lo que hace parte de ti hasta ese momento cuando llegan esas buenas nuevas, quede atrás y he aquí todo sea hecho nuevo. Porque la noticia es Cristo, lo bueno es Cristo y lo nuevo es Cristo. Entonces el evangelio es mucho más que venir a decirle a una persona, venga a Cristo porque lo sana, venga a Cristo porque Él tiene provisión, venga a Cristo porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Venir a Cristo es entender que el precio de mi redención, el precio de mi perdón, es la sangre de Cristo. La sanidad, la provisión, la restauración son añadiduras. Pero por ir tras las añadiduras nos perdemos el verdadero mensaje del evangelio. Que el evangelio es sacarnos de nuestra condición caída, de nuestra condición de muerte eterna, a darnos vida, vida. Y mientras que no entendamos la profundidad de este mensaje, el propósito del dolor va a ser mal interpretado. Hoy enviamos la invitación para conectarnos a la charla y hablaba de lo siguiente, dice, las aflicciones son inevitables, las aflicciones son inevitables, vamos a tener dolor, en este mundo tendremos aflicción, dice la palabra, y sobre eso voy a citar a Juan, pero quiero hablarles de las aflicciones. Todos tenemos aversión al dolor, nadie quiere sufrir. Nadie quiere que haya dolor, y no estoy hablando solamente del dolor físico, porque todo conlleva ¿cómo se dice? Dolor, todo tiene dolor. Crecer duele, los niños cuando están creciendo y se le están estirando sus huesitos, empiezan, mamá, me duelen las rodillas, mamá, me duele, y oh, sorpresa, cuando llegamos a los 50 empezamos otra vez, oh, me duelen las rodillas, me duele aquí, me duele allá. Crecer duele, dígaselo a un adolescente cuando le baja su primer periodo y es dolorosísimo, o a un hombre también cuando se está desarrollando, duele, crecer duele, pero muy dentro de nosotros traemos en nuestro banco de datos, yo creo que el recuerdo de lo que fue planeado en la eternidad, de la perfección, de la plenitud de Dios. Y ese es el anhelo del hombre, muy dentro de sí, cuando el hombre busca el éxito, busca el bienestar, busca estar bien, es que muy dentro de nosotros, en nuestro ADN hay un recuerdo de la plenitud del paraíso, y anhelamos eso. Y anhelamos volver a estar con nuestro Señor en completa y perfecta estabilidad. Porque en el Edén antes de la caída, todo era perfecto. El clima era perfecto, las mujeres éramos perfectas, los hombres eran perfectos, nuestra relación con Dios es perfecta. Pero en el momento que viene la caída, ¿saben lo primero que aparece en la condición humana? Es el temor. Y el temor duele. El temor duele tanto que llega a la depresión. El temor duele tanto que lleva a hacernos sintomáticos. ¿Sí se llama así, cierto? A somatizarlo todo. ¿Saben qué? El temor es estrés. A llevar nuestros pensamientos a tal presión que nuestras hormonas, nuestras células, nuestro cuerpo se deteriora de tal manera que nos enfermamos. Entonces, el primer dolor que sintió la humanidad es el temor. Y hay dos clases de temor. Había un temor en el principio, cuando el Señor lo creó todo, que lograba que hubiese estabilidad en su creación. Y ese era el temor del Señor. Fue el que Adán y Eva perdieron en el momento que tomaron la decisión equivocada. Perdieron el temor de Dios, mientras que vivieron en el temor del Señor, porque el temor de Dios no es que, ¡ay, qué susto! Ese fue el que conoció a Adán después de la caída. El que susto, el Señor me está mirando. Pero antes de la caída andaban desnudos, sin ropas. Ellos se veían y se admiraban, veían a Dios y lo admiraban, veían la naturaleza y la admiraban. Pero viene el momento de la caída, de haber tomado la decisión, de haber
perdido el principio del temor del Señor, que es la sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces la embarramos desde el principio. Tu hijo no la embarró a los 14 años cuando decidió tomarse el primer traguito, o acostarse con su novia, o el primer aborto. No, el primer error vino dado desde el ADN adámico, donde separamos nuestra esencia de la sabiduría, que era el temor de Dios, y decidimos conocer el temor humano. Y el temor humano, ¿sabes lo que hace? Lo primero, te aleja de Dios. Lo segundo, te aleja de los que amas. Porque yo creo que Adán amaba a Eva. ¿Dónde empezaron los problemas conyugales a fallar? En la caída. No es la secretaria la que viene a dañar los matrimonios. No es la pandemia la que vino a agonizar tu relación matrimonial. Es nuestro ADN pecaminoso. Y el dolor que produce el temor trae consecuencias muy dolorosas, más dolorosas del dolor mismo que se puede traer en el transcurso del crecimiento de nosotros. Entonces, ¿cómo es que decíamos? Las aflicciones son inevitables. Y quiero leerte Primera de Juan 16:33. Dice Primera de Juan 16:33, dice, les he dicho todo lo anterior. Ahorita que termine les leo todo lo anterior para que entremos en materia. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Wow. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Estás pasando por pruebas y tristezas? Es normal. Pero mira lo que dice. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? ¿Bill Gates? No, así que no te preocupes por las maquinaciones que esté haciendo los del nuevo orden mundial, por lo que esté haciendo Trump, o lo que esté haciendo lo de la derecha, lo que esté haciendo tu vecino. Porque el que venció al mundo no es Satanás. El que venció al mundo no es el coronavirus. El que venció al mundo no es Bill Gates. El que venció al mundo es Jesucristo. Y escúchame esto, no lo va a vencer. Así que no te preocupes, porque es una batalla perdida la que tiene Bill Gates. Los que estén maquinando todas esas cosas, que si en su momento tienen que darse, será por la voluntad de Dios. Mírame, mi amor. Será por la voluntad de Dios. El que venció al mundo, ¿quién es? Jesús. Amén. Vamos a jugar con eso. Me encanta. Eso es estar en casa. ¿Y sabes lo que nos hace estar en casa? Ser vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A que nos conozcan. ¿Vulnerables a qué? A que sepan cómo somos. Pero lo más hermoso de ser vulnerables cuando somos cristianos es que a través de esto que vemos puedan ver a Cristo en nosotros. Puedan ver a Cristo en nosotros. Voy a hacer un paréntesis porque ahorita que veo a Isabel acercándose a mí, yo me acuerdo que en la iglesia donde yo asistí hace más de 20 años, si algo pasaba y no funcionaba, el predicador se ponía tan histérico que empezaba a vaciar a todo el mundo y esto es un ataque satánico. No, la perfección no es la condición humana. El dolor, los problemas, eso hace parte de la condición humana. Pero enfrentar el dolor, enfrentar los problemas, enfrentar las crisis con Cristo es lo que marca la diferencia. Qué privilegio tan grande ser cristianos, no para tener carro, casa y beca. O sea, hemos vendido un evangelio Disneylandia y resulta que el evangelio no es Mickey Mouse. El evangelio es Cristo, mis amigos. Y si Cristo dijo que en el mundo tendremos aflicción y en el mundo tendremos tristezas, ¿por qué nos desestabilizamos frente al dolor y frente a las pruebas? El mismo Pablo decía, tener por sumo gozo pasar por diferentes pruebas. Por eso el mensaje de la cruz y el mensaje del evangelio es locura. Porque ¿cómo vamos a decir, tengan por sumo gozo que les duela? Tengan por sumo gozo una crisis tan tremenda como la que están pasando.
pasando. Tengan por sumo gozo pasar por diferentes pruebas con el Señor Jesucristo, porque el sumo gozo no lo puede tener afuera el mundo. El sumo gozo lo podemos tener nosotros de la presencia del Señor en nuestras casas, del vivir a pesar de Él. ¿Ustedes se han puesto a pensar en todo lo que no tenemos y realmente no nos hace falta? ¡Qué privilegio tan grande habernos dado cuenta que no nos hace falta todo el tiempo estar pensando en vacaciones, en cómo me gasto la plata, en cómo me endeudo más! ¡Qué privilegio tan grande fue habernos dado cuenta en este tiempo de crisis que muchas de las cosas que yo hago no eran necesarias! Pero qué hermoso también darnos cuenta que la sencillez de nuestra casa, de nuestra mesa, de comer juntos, de estar juntos, es lo que realmente vale la pena. ¿Y saben por qué? Porque en medio de esta condición humana en la que estamos ahora, de necesidad, de temor, de zozobra, de no saber qué va a pasar mañana, si van a volver a cerrar, que esta vaina, los contagios están aumentando, qué privilegio tan grande, como dice el Señor aquí en Juan, dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y yo te voy a decir una cosa, mi querido, y hoy voy a hablar a la iglesia. Este no es un mensaje para cualquier persona, porque cualquier persona que me lo pueda escuchar diría: esta señora está loca, ¿cómo así que el dolor tiene bendición? ¿Cómo así que el ser cristiano implica dolor? Implica prueba. Sí, mi querido, implica dolor, implica prueba. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Estamos levantando un evangelio facilista, un evangelio microondas. Meta oración, saco bendición. Y si no, pues ayunemos un poquito más a ver si le movemos la mano al Señor. Tenemos un evangelio facilista y no estamos preparados para lo que viene. Lo que viene no es Disneylandia, mi querido. Lo que viene es un periodo bien difícil para los que ven con los ojos de la carne, pero es el periodo más glorioso de la iglesia para los que vemos a través del Espíritu, porque por su causa seremos perseguidos, por su causa seremos vituperados, por su causa nos maltratarán, pero nada de eso nos podrá apartar del amor de Cristo. Hace 8 días hablábamos de la soberanía de Dios, algo que de dientes para afuera suena hermoso, pero aquí en el corazón queremos tener el control, queremos tener el poder de manipular aún a Dios a través de nuestras disciplinas espirituales. Y lo siento, mi querido, Dios sigue siendo Dios y la obra de Cristo sigue siendo válida. Y el plan del Señor no se va a mover ni por Bill Gates, ni por Trump, ni por nadie. Se va a cumplir desde la A a la Z, como él es zurdo, ¿no? Se va a cumplir. Entonces, la posición de nosotros como cristianos frente a la incertidumbre que vive el mundo es la certeza de que Cristo ha vencido al mundo. Y es tan hermoso porque este capítulo concluye de esta manera cuando el Señor les dice: en el mundo tendrán aflicción y tristezas, pero no se preocupen. Dice: yo he vencido al mundo. Pero en este capítulo 16 es cuando el Señor se está reuniendo con ellos minutos antes de ir a la cruz. Y les dice a sus discípulos: ahora voy a aquel al que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y dice aquí: y cuando Él venga, y Él ya vino, porque esto está hablando Jesús antes de la cruz, dice: y cuando Él venga, ahorita cuando lo lees, entonces tú ya sabes que Él ya vino, en Pentecostés, dice: cuando Él venga, en cambio cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo. Si tú eres cristiano, tú ya no eres el mundo, Él ya te ha convencido. Tú ya has pasado del mundo al reino de la luz, pero en ese momento también eras del mundo antes de conocer a Cristo. Le dice: cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. Si nosotros estamos señalándole al mundo a su pecado,
te estoy diciendo que estás haciendo lo incorrecto, porque el único que puede convencer al mundo de pecado es el Espíritu Santo. El mensaje de la iglesia es el mensaje de la cruz, no es el mensaje de la condenación, porque en la cruz se venció la condenación. Y ese es el mensaje que trae esperanza a tu dolor, porque en la cruz del Calvario, allí pagó el precio del pecado. El pecado trajo enfermedad, en la cruz hay sanidad. El pecado trajo división, en la cruz hay unidad con el Padre. En la cruz hay redención, hay salvación, hay sanidad, hay provisión. Pero en la cruz hay algo más importante, mi querido. En la cruz hay eternidad. Y hemos perdido la perspectiva de la cruz, que es la eternidad. Como Juanes decía, esta vida es un ratico. Y obviamente Dios tiene el poder para que este ratico sea obrado para la gloria de Él, no para tu gloria. Y aún en medio de las aflicciones y del dolor que tú puedas sentir, es Cristo quien puede ser glorificado. ¿Y sabes qué? No es el momento de la piscina, el jacuzzi, la playa y el yate o el, ¿cómo se llama esto que ya no lo puede? A los cruceros, lo que hace que se te vea Jesús y lo que muestra quién eres tú. Es el dolor, la prueba, la necesidad, lo que aflora lo que realmente eres. Así que, mi querido, no le tengas miedo a la aflicción, no le tengas miedo al dolor, no le tengas miedo a la prueba, porque lo que hace eso es que Cristo primero te moldee, que Cristo sea tu suficiente, que Cristo se glorifique, que Cristo te muestre su gracia y su favor para pasarte por el fuego y pasarte por el agua. Y no te va a pasar en cohete ni en avión, vas a tener que nadar, vas a tener que experimentar el olor a fuego, porque eso también lo experimentaron los que estaban con los que Nabucodonosor metió al horno de fuego. Ellos tuvieron que oler el olor a carbón, a leña, a lo que hayan, con lo que hayan prendido, porque eso tiene un olor. Y debieron salir con el olor, pero sin una sola herida. Pasaremos por el fuego y pasaremos por las aguas, pero pasaremos, no nos quedaremos. Tampoco dice que nos las va a evitar. Pero voy a terminar con esto. Se me perdió la palabra, perdón. ¿Cómo es, amor? Juan 16. Juan 16. Es que hay algo que quiero redondear en esto. ¿Lo leo o tú lo lees? Déjame leerlo. Juan 16, 30. Juan 16. Ay, Señor. Juan 16 dice: y cuando Él venga convencerá. Ay, se me parece. Y cuando estos electrónicos lo hacen a uno. ¿Dónde voy? Ay, en realidad es mejor que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendrá. En cambio, si yo me voy, entonces se lo enviaré a ustedes y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando Dios te convence del pecado, no es para condenación. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, es de tu condición imposible de poder acercarte al Padre si no fuera por el intercesor que es Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado, no es para hacerte sentir mal, no es para que veas lo desgraciado que tú eres, sino para que veas la gracia que has hallado delante de los ojos del Padre a través de Jesucristo. Y tú puedas decir: yo quiero eso, yo anhelo eso, yo necesito eso. También dice de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el precio del pecado no pudo ser pagado ni por ti ni por mí, pero eso no significa que haya sido condonada la deuda. Eso significa que tuvo que haber alguien que pagara el pecado. La justicia de Dios se hizo en Cristo. Por eso ahora puedo decir, como dice el apóstol, ahora soy la justicia de Dios en Cristo. No la justicia mía con Dios, sino la justicia de Dios en Cristo. Mira tan hermoso este mensaje en medio del dolor y la aflicción. Él viene a convencerte de tu pecado, no como los papás a veces somos. Es que si eso le pasó por bruto, si eso le pasó por irresponsable,
le duele, entonces no está castigado. Ese no es nuestro Señor. Es el que viene y dice, te amo tanto, tanto, que no me importó volverme un hombre para que pudiéramos volver a estar juntos, para que las tristezas que vienen de ahora en adelante, para que las aflicciones que vienen de ahora en adelante, las puedas pasar conmigo. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el valor de la aflicción en el mundo. El saber que Cristo pagó el precio de mi pecado para que yo pudiera pasar las pruebas y las dificultades de su mano. Que el precio de mi pecado lo pagó Cristo. Eso es lo que viene a convencernos el Espíritu Santo de la justicia de Dios. Y oiga esta perla. Y el juicio que viene. ¿Te preocupa el Apocalipsis? ¿Te preocupa el mensaje a las 7 iglesias, los calderos, ¿cómo se llama? Todas esas cosas que aparecen en el Apocalipsis que pareciera que nos llenaran de temor. Pues mi querido, desde la A a la Z, como te digo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabes qué es? La revelación de la obra de Cristo, la revelación del amor del Padre. Y el amor del Padre tiene que ver con la redención y la conclusión de su plan divino. Y su plan divino no se acabó porque tú naciste, eres parte del plan divino. El plan divino no se acabó porque Trump subió al poder, o no, el plan divino no se acabó porque el nuevo orden mundial se está gestando y porque las fuerzas del enemigo se están levantando. No, el plan divino tiene un fin. Pero el fin no lo ha puesto el hombre, el fin lo ha puesto el Señor. Y mira lo que dice aquí en Juan, dice, y la justicia de Dios y del juicio que viene. Y escucha lo que sigue adelante porque la palabra se explica solita cuando la leemos con sabiduría. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Estás escuchando? ¡Wow! ¿Y dónde quedaron los homicidios, los suicidios, las violaciones? Eso hace parte de la condición caída, pero dice que el pecado del mundo consiste en que se niegan a creer en mí. Eso es lo que condena al mundo. El pago del pecado ya lo pagó Cristo, pero lo único que te separa de Cristo si no lo recibes es eso, el que no lo crees. El que no lo crees, mientras que tú decidas, así sea en el último momento, si Pablo Escobar decidió decir, creo en ti, pues hermano, quiero decirte que va a ver a Pablo Escobar en el cielo, porque esto no es por obras, es por fe. Qué triste, ¿no? Qué bendición. Pero a veces uno dice, ay, qué triste, ese malo, ¿cuántos malos hay en el cielo? Y el Señor mismo dice, muchos me llamaron Señor, Señor, hicieron milagros en mi nombre, pero les voy a decir, no los conozco. No los conozco, hacedores de maldad, porque se llenaron de orgullo, se llenaron de ellos mismos y se olvidaron de la cruz de Cristo. Que el mayor regalo que nosotros tenemos es ese, que Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Dice, porque voy al Padre y ustedes no ven nada más. El juicio vendrá, oiga esto, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Tremenda verdad. Para un mundo lleno de temor. Espero que solo el mundo esté lleno de temor y no la iglesia. La iglesia no se puede amedrentar ni dar un paso atrás en este momento, sino estar al frente con la cabeza en alto y la convicción firme de que este mundo, el que gobierna este mundo, ¿quién es? Satanás. Pero mira lo que dice, ya ha sido juzgado en pasado. Hay un eslogan que dice, si Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale a Satanás su futuro. Pero a veces sería bueno que nosotros como cristianos recordáramos el futuro de Satanás, porque vivimos amedrentados por lo que puede hacer. Ay, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Satanás está vencido. Satanás está vencido. Entonces no le dediques tu vida a un enemigo vencido. Dedícate a entender, a escuchar y a seguir la voz de tu comandante y jefe, la voz de tu buen pastor, la voz del Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que tus tristezas se conviertan en alegrías, porque para nosotros aún el morir es ganancia cuando estamos en Cristo. Muchos piensan que el fruto del dolor o donde se desencadena o se llega el fin del dolor es en la muerte.
Y resulta que no, aún la muerte es ganancia. No sé cuál es la prueba que estás pasando. Un dolor físico, un cáncer, una ruina, una desestabilidad emocional. Pero aún si eso trajera muerte física, tú en Cristo abres tus ojos a la plenitud de la eternidad. Pero te dejo con el versículo 33. Les he dicho todo lo anterior, o sea, les estaba hablando del Espíritu Santo, les estaba hablando de su obra consumada, les estaba hablando del futuro final, no va más cuando Satanás esté en el horno ardiente, en el lago de fuego. Les estaba hablando de eso, les dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengas paz. ¿Necesitas paz? Pégate al Señor Jesucristo. ¿Necesitas dormir tranquilo? Pégate al Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedes estar pegado al Señor Jesucristo? En la intimidad con el Espíritu Santo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, así que no estamos ajenos a la prueba ni a la tristeza. Es más, tengo un predicador al que quiero mucho y siempre habla que el amor conlleva dolor, ¿cierto, Danielito? Aún el amar duele, y si no duele, no estás amando. Pero no te preocupes, anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Pues como lo hemos compartido, las aflicciones no son inevitables. Entonces no se trata de evitarlas, sino cómo enfrentarlas. Y entonces queremos también enfocarnos en un cambio de perspectiva. ¿Cómo estamos mirando las aflicciones y con quién las estamos enfrentando? Porque no la podemos evitar. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que tenemos el poder de evitar aflicción y dolor? No somos Dios, como hablábamos la semana pasada. Él es el único soberano que tiene todo bajo su control y sabe cómo hacer las cosas. Y dicho eso, la vida cristiana no es fácil, como acabamos de escuchar. Todavía hay dolor, todavía hay aflicción, porque estamos en un mundo caído y los efectos del pecado todavía se ven. Pero ya no somos parte, como dijo mamá, del mundo. Aunque estamos en el mundo, tenemos un nuevo ADN que nos ha puesto Jesucristo. Entonces, al pensar en la aflicción, no vale la pena pensar que son evitables, porque no, son inevitables y duelen, pero hay que tener una perspectiva que nos ha dado Cristo, reconocer que Él ha cambiado nuestra perspectiva. Entonces, cuando dice en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo, ¿qué les está pidiendo? Sino creer en Él, no en tus fuerzas, no en cómo tú solucionar tus problemas, sino creer, confiar que Él ha vencido al mundo, no que lo va a vencer, que ya lo venció, ya, la victoria está hecha. El final lo tenemos seguro. Amén. Y es la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Ya sabemos el final, pero a veces nos enfocamos tanto en lo que nuestros ojos ven ya en este momento que dejamos que el temor nos paralice y nos domine, y eso pues no es el plan de Cristo, obviamente, y es a través de su Espíritu Santo que podemos seguir adelante y confiar que Cristo ya ha vencido al mundo. Y solo el Espíritu Santo puede revelarnos la diferencia entre la verdad y la mentira. La verdad que Cristo ha vencido, la mentira que la aflicción esta vez iba a ser la vez que ya no puedo más. Y no es así. Y me encanta lo que dice en Salmo 30, versículo 5. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Amén. Por la noche durará el lloro o el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Me encanta este versículo y no lo había visto de esta manera hasta ahora, pero si su favor dura toda la vida, y esto lo escribió en los Salmos, o sea que la gracia de Dios no solo empezó en el Nuevo Testamento, sino ha sido el plan de Dios desde el principio del Amén. Tiempo. Su favor ha durado y durará porque es eterno. Amén. Y eso lo podemos experimentar a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo. O sea, hasta en los Salmos ya tenía en mente que
porque iba a mandar a su hijo a ser crucificado, porque su favor dura toda la vida y porque Él es un Dios lleno de gracia y favor. Supo en ese entonces también que iba a entregar a su propio hijo, pero que su hijo no se iba a quedar muerto, sino que iba a resucitar para que nosotros podamos compartir con su victoria y ser limpiados por su sangre. Y porque supo que solamente a través de ese perfecto sacrificio se puede cumplir la palabra que ha vencido al mundo. Amén. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es porque ya no hay más temor, ya no hay más dolor. ¿Por qué? Porque Él lo venció. Amén. Porque Él tiene la victoria. Y aún en este momento, cuando nuestros ojos no pueden ver o entender eso claramente, el Señor nos llama a confiar. Amén. Porque Él ha hecho la diferencia y Él ha transformado nuestras vidas, no para escondernos en el temor, sino para que con coraje podamos salir y proclamar las buenas nuevas. Y no son buenas nuevas como los coaches diciendo tú puedes, porque tú tienes todo lo que necesitas, porque el problema está en la mente y etcétera. No, esas no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que en el mundo tendrás aflicción, pero Cristo ha vencido al mundo, Amén. no tú. Entonces, ¿cómo estás enfrentando las pruebas? ¿Y con quién las estás enfrentando? ¿Solo o con Cristo? Con Cristo. Nuestra realidad es que en medio de la tormenta tenemos la esperanza que Cristo nos protege y nos acompañará durante todo el camino. Amén. Entonces, también queremos poner un enfoque en que Cristo conoce nuestro sufrimiento. Para Él no es lejano nuestro sufrimiento. Él entiende y también experimentó el sufrimiento. Jesús, siendo humano, tuvo hambre, fue tentado, se cansó, lloró, fue traicionado y finalmente martirizado y avergonzado en una cruz. Él también supo que es el dolor. Y más sin embargo, Él no perdió su mirada de su Padre. Y pensó en ti, pensó en mí, en esa cruz cuando sufrió ese dolor, en esa cruz cuando fue traicionado. Entonces Él conoce nuestro sufrimiento, pero Él venció el sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de su gracia, para que nosotros podamos disfrutar de su victoria. Amén. Entonces, en 2 Corintios dice, en el 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Cristo no merecía morir. Nunca pecó, y más sin embargo se hizo pecado por ti y por mí. Él sufrió sin tener la obligación, sin merecerlo, Él sufrió por ti. Entonces no estás solo en tu sufrimiento. Y este sufrimiento tiene una fecha de vencimiento también. Como dice, por la noche durará el llanto, pero la mañana vendrá la alegría. Y la alegría no es un sentimiento. La alegría es más que la felicidad. La alegría es la certeza que Cristo tiene la victoria y que Él está con nosotros, aun cuando nuestro sentimiento es sentimiento de tristeza y de angustia. El Señor viene a darnos alegría y un gozo sobrenatural a los que creen Amén. que Él ha vencido el mundo. Y por eso en Primera de Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña las estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Entonces es cierto, el amor duele, esta vida duele. No es fácil. No es fácil, pero no hemos sido llamados a enfrentarlo solos, sino en compañía. La iglesia se necesita. Amén. Cada cuerpo, cada parte del cuerpo se necesita. No funcionamos solos.
Así no funcionamos, esa no es parte de nuestra identidad, es una mentira. Si piensas que lo puedes solo, estás viviendo una mentira. Si piensas que puedes evitar las aflicciones, estás viviendo una mentira. Solo con Cristo puedes enfrentarlas y saber que hay victoria, que la noche acabará, que vendrá el día y tendrás alegría. Amén. Porque Cristo, y más Cristo y más Cristo, Él es el final, que de verdad es el principio de una eternidad sin dolor, sin temor. Y eso es lo que vemos más adelante en Apocalipsis. Pero antes de eso quería también tocar el tema del lamento, y que el lamento es parte de nuestro caminar, pero no es el destino final. El lamento es una bendición porque nos da la libertad de entrar a la presencia de Dios, como hemos compartido antes, y clamar ayuda al Señor. Y eso es diferente a la queja, porque la queja, uno no está clamando a nadie, la queja no tiene esperanza, el lamento tiene esperanza. ¿Por qué? Porque es un clamor hacia la esperanza, o sea que no existe sin esperanza el lamento. Y es tan hermoso que tenemos ese regalo de poder entrar a la presencia del Señor y llorar y lamentar. Amén. Porque duele, uno no es robot, uno siente, y obviamente hay momentos muy difíciles de diferentes maneras. Puede ser un dolor físico, puede ser un dolor mental, y a veces uno no sabe cuál es peor. Dolores relacionales, todo eso duele. Pero más sin embargo el Señor permite que podamos entrar a su presencia vulnerables y decir: acá estoy y me duele, pero creo, como dice tu palabra, confío que tú has vencido al mundo y que este dolor pasará, y que tú tienes el poder de sanar cada dolor, cada sufrimiento. Entonces lamentarse no es escapar de Dios cuando surgen problemas, sino correr hacia Él. Amén. Cuando surgen problemas, ¿a dónde estás yendo? A tus propias fuerzas. Acudes a tus finanzas, acudes a tus dones, acudes a tus amistades, acudes a ti mismo, o corres al Señor y reconoces que tú no puedes. Eso es lo único que quiere el Señor, que reconozcas que solo Él puede vencer el mundo, que ya ha vencido el mundo, que quiere que tú confíes en Él y lo obedezcas, no por carga o no para esperar algo a cambio, sino lo obedeces porque Él ya lo venció, ya tiene la victoria. Entonces, ¿qué más sino agradecerlo y obedecerlo? Amén. Entonces, lamentarnos nos lleva a reconocer a nuestro libertador, correr hacia nuestro protector, correr hacia nuestro Dios que ya ha vencido al mundo, porque en Cristo tenemos esperanza. El dolor es inevitable, pero Cristo nunca nos dejará, o sea que podemos enfrentarlo siempre a su lado. Y oro para que tengas una iglesia y tengas la certeza que también con la iglesia puedes enfrentar esas aflicciones. Amén. Porque nos llama a llorar con quien llora y regocijar con quien se regocija. Y es difícil, pero es nuestro llamado, no es opción. No es opción dejar a un lado el dolor de otro. Si es nuestro prójimo, es nuestro dolor también. Amén. Es nuestro problema también. Paremos de ser tan egoístas y pensar en nuestro propio dolor, porque si ni Cristo fue egoísta, ¿quiénes somos nosotros para solo pensar en nuestro dolor, en nuestro problema, en cómo solucionar nuestras cargas y nuestras aflicciones? Qué triste que hemos perdido el enfoque. Es hora de parar de ser egoístas y ser generosos. Amén. Que con esa fe y la victoria que nos ha dado Cristo podamos seguir adelante, no para evitar nuestros problemas, sino para que juntamente con la iglesia, creer en la victoria de Cristo y enfrentar la tormenta a su lado, sabiendo que Él tiene el poder de calmar la tormenta. Amén. Y Él todavía tiene el poder de mover montañas y sanar enfermos. Todavía tiene el poder de quitar gobernantes y autoridades. Todavía. Pero es tan bonito porque en Apocalipsis dice, Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima. Amén.
de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza, y en eso yo me aferro, que no hay más dolor en Cristo, que esta vida que estamos viviendo es un pedacito de nada comparado a la eternidad que vamos a vivir con Dios en esa plenitud. Entonces, cuando dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, hallen paz. Amén. Si van a la presencia del Señor, tengan por seguro que van a tener paz, porque eso es una añadidura de Dios para los que están en Él. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. En otra versión dice, confíen, crean. Yo he vencido al mundo. Y por eso no me sorprende que en el siguiente capítulo, Juan 17, Jesús ora por nosotros y ora por sus discípulos. Y me encanta porque yo ahí vi, el Señor oró por mí, Jesús oró por mí. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. No los está quitando del mundo, nos está enviando al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Que Él ya venció al mundo, que su favor, como dice en Salmo, dura toda la vida. Toda la vida. Esa es la verdad. Entonces, no ruego solo por estos, no solo por sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. O sea, ¿quiénes? Amén, nosotros. Nosotros, tú, yo. El Señor oró por ustedes también. Amén. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. Eso me llena a mí de esperanza, porque Cristo me tuvo a mí en mente, te tuvo a ti en mente, y oró por mí, no para que me quitara del mundo, sino para que el Espíritu Santo nos llene de verdad y nos une. ¿Para qué? Para poder también compartir ese mensaje para que el mundo crea que Cristo fue enviado por Dios. Entonces, nuestra meta no es evitar o escapar al mundo o el dolor, sino al estar en este mundo, enfrentarlo desde la perspectiva de la gracia. Amén. Desde la perspectiva de la victoria, desde la perspectiva que ha sido Cristo quien ha vencido al mundo, que su favor dura toda la vida, que la noche, solo el llanto durará en la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Su gracia es eterna, nuestra esperanza es eterna, nuestro sufrimiento es temporal. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Entonces anímense, porque Cristo ha vencido al mundo. No le teman a la aflicción, no le teman al obstáculo, sino corran hacia Dios, que Él no se esconde de ustedes, sino está ahí con brazos abiertos para abrazarlos y sostenerlos y proclamar vida y verdad sobre ustedes, sobre la iglesia. Entonces, este no es un momento de esconderse, iglesia, y no es un momento de ser egoísta. Es un momento de creer y salir y proclamar esta verdad, proclamar que Cristo vive, proclamar que Él tiene la victoria, proclamar que este sufrimiento va a pasar. Amén. Y que sí duele. ¿Y quiénes somos nosotros para burlarnos o hacer de poca cosa el sufrimiento de otros? No, si tenemos los recursos, si tenemos la vida, la palabra, el antídoto, ¿cómo se dice? Sí. Para el dolor y la depresión, ¿por qué lo estamos escondiendo? Se llama Cristo y nos ha dado los recursos y nos ha equipado para ser portadores de este mensaje, portadores de su gracia. Entonces sí vale la pena llorar, sí vale la pena lamentarse, pero no para quedarse en ese estado, sino para recibir las fuerzas del Espíritu Santo y seguir adelante, porque las aflicciones no son inevitables.
Pero la cuestión es cómo las vas a enfrentar. Así es. ¿Con Cristo o solo? ¿O sola? ¿Con Cristo y la iglesia? ¿O solo independientemente yo me las sé todas, yo lo puedo todo? No, no vale la pena. No vale la pena. Fuimos diseñados para vivir en unidad. Amén. Y para remar juntos en este mundo, para caminar y mirar y poner nuestros ojos hacia la eternidad, hacia esa gracia que dura para siempre. Y no hay que esperar hasta morir para recibirla y disfrutarla. La puedes disfrutar hoy al creer en la victoria de Cristo. Amén. Entonces, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Ese favor es tuyo y ese favor es mío. Y es hora de recibirlo, es hora de deleitarse en el favor y compartirlo. Amén. Amén. Quiero dejarlos con esta palabra para despedirnos y vamos a orar. Dice, amados hermanos, en Santiago 1:2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, cualquiera, piensa en tu problema, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Tremendo desafío, es un reto. ¿Quién le dijo que ser cristiano era fácil? No es fácil. Por eso nos dejó el Espíritu Santo. Por eso su obra es eterna. Por eso el que pagó el precio fue Él. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba, ¿qué? La fe, la creencia, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y escucha esta bendición, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No les reprenderá por pedirla. ¿Se acuerda que empezamos hablando sobre que hay dos tipos de temor? El temor de Dios y el temor humano. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, ese temor de Dios es el que nos va a hacer pasar por las pruebas con gozo. Ese temor de Dios, ese temor reverente, ese temor del señorío, de la soberanía del Padre, es lo que va a hacer que puedas entender y vivir una vida plena en el Espíritu. Le damos gracias al Señor por este tiempo que pudimos compartir a través de este medio. A los que se han conectado con nosotros, Dios los bendiga. Cuando se termina esto, yo voy a mirar los mensajitos y los voy a responder. Ustedes son importantes, estén donde estén. Déjennos saber sus peticiones de oración. Para nosotros es un honor y un privilegio poder interceder los unos por los otros. Como dice Estefanía, no podemos tener en menos los sufrimientos de los demás. En lo que sea posible y podamos, estamos aquí para servirles. Y si este mensaje es de bendición para ti y para otros, nos encantaría que lo compartas. También nos gustaría que nos dejaras saber temas que te gustaría que tratáramos, preguntas que tienes. Somos un cuerpo, aquí todos no nos la sabemos todas, pero en el cuerpo podemos llegar a otro nivel, podemos ir a otro step. Así que bienvenidos los comentarios, bienvenidas las peticiones. Y te retamos a que de verdad empieces a clamar por sabiduría. No sé el problema que estás enfrentando, pero de seguro con la sabiduría de Dios vas a poder ver la victoria de Cristo. Que así haya tristeza y haya dolor, Él ha vencido cualquier situación por la que estás pasando. Padre, yo te alabo y te bendigo por este tiempo. Te doy gracias porque tu palabra es la verdad, porque la verdad eres tú mismo, Señor. Amén. Y es tu verdad la que se ha proclamado, Señor, y oro para que sea acompañada esta palabra, Señor, con prodigios y milagros, Señor. Trae, Dios, soplo de sanidad sobre nuestros cuerpos enfermos. Trae, Señor, esa paz de la que hablábamos ahora, que dice tu palabra, que nos darás tu paz, esa paz que nos puede traer sueños apacibles, Señor, esa paz que nos puede traer palabras dulces y no agresivas, Señor, esa paz que nos puede llevar a tomar decisiones con serenidad, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que bendigas tu iglesia en el mundo entero, Señor, para que podamos estar firmes en la cruz de Cristo.
en que nos mandaste, no Señor, solamente para este tiempo, sino para vivir en la eternidad contigo. Pon en nosotros esa verdad en nuestra boca, Señor, y que no negociemos por nada del mundo, Señor, el mensaje de Cristo y su obra perfecta. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque sé, Dios mío, que vas a traer respuestas más allá de nuestras necesidades, Señor, a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga.